Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de las salidas de los ETFs que hubo ayer. Primer día de salidas después de una racha de entradas importante. Em, la financiación que va a hacer un grupo de contribuyentes para que se desarrolle la protección contra los ordenadores cuánticos en Bitcoin, en el que forman parte tanto BlackRock como MicroStrategy, pero otras empresas también. Y cómo va el asunto de la ley Clarity, porque el asunto de la ley Clarity es como que estamos llegando al final de la prórroga de un partido, el partido va a empate, no se llega a ninguna conclusión y la cosa pinta pues que se va a ir a penaltis y a penaltis ya sabéis que es un poco aleatorio. Entonces, esa es la situación que pinta para la ley Clarity. Nos estamos acercando a las fechas en las que se debería tomar una decisión. No parece que se tome, las probabilidades de que se aprueben son menores a las que se rechace. Y bueno, eso es lo que vamos a comentar. Empezamos con eso. Probabilidad de que se apruebe la ley Clarity subieron al 43% en Polymarket después de informes no confirmados sobre un supuesto acuerdo ético de Donald Trump. Sin embargo, los demócratas aún no han visto el texto del proyecto y el Senado enfrenta un plazo clave a comienzos de agosto. Después hay un receso. Entonces, estamos día 25 de julio. A principios de agosto se terminan las sesiones del Senado y luego no se vuelve hasta septiembre. Entonces, se está retrasando todo. La probabilidad hasta ayer era del 32% de que se apruebe, ha subido al 43%, o sea que sigue siendo un 57% de que no se apruebe la ley Clarity y hasta ayer era todavía más, casi había un 70%, un 68% en concreto, de que no se aprobase la ley Clarity, ¿no? Eh, Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser, porque seguramente luego después de las elecciones de medio término que hay este año, la composición del Senado será diferente y posiblemente se necesite todavía más acuerdos para llegar a una aprobación, con lo cual esto que tanto se prometía, que se iba a aprobar rápidamente, etcétera, va camino de no conseguirse. Es un varapalo en el camino si no se llega a aprobar la ley Clarity para el mercado de criptomonedas en general. Para Bitcoin en particular, no creo que sea lo peor, porque esta ley Clarity es más para regular las altcoin y para regular las stablecoin que para Bitcoin, pero tampoco sería bueno, o sea, no es algo positivo, evidentemente, que no se apruebe. Así que es una piedra en el camino que no parece que nos la vayamos a quitar fácilmente y, y si no se consigue aprobar este año, difícilmente se podrá aprobar en los siguientes años, con lo cual la cosa no pinta bien para el medio largo plazo para esta ley Clarity, ¿no? Entonces el mercado seguiría bajo las leyes antiguas de la SEC y no sería nada positivo para el mercado en general, ¿vale? Bien, esta es una de las cosas que vamos a comentar. Como he dicho, hay otras noticias, por ejemplo, los ETFs. Los ETFs de Bitcoin interrumpen una racha de entradas de capital de 7 días, que habían llegado a sumar casi o un poco por encima de 1.000 millones, más o menos 1.000 millones. Y salen el viernes 225 millones de dólares, o sea que se acabó la racha y volvemos a entrar en salidas. Además, ya dijimos ayer en el vídeo de mercados que el precio de Bitcoin se estaba comportando bastante mal con respecto a la bolsa, algo que habíamos logrado subsanar desde que empezó el mes, pero que hemos vuelto a las andadas con la jornada de ayer. Así que tenemos una misión durante el fin de semana, durante hoy y mañana, que es recuperar ese comportamiento negativo que hemos tenido. Las bolsas ayer, como hemos visto en el gráfico antes, cuando iniciaba el vídeo, las bolsas prácticamente no bajaron y sin embargo Bitcoin cayó casi un 2%. Nos situamos ahora mismo en 64.035 y ya veis esta vela negativa. Entonces, para recuperar ese comportamiento negativo, Bitcoin debería acabar el domingo. Si la bolsa va a abrir al mismo precio que ha cerrado, o sea, sin que tenga que subir la bolsa, porque si no es trampa, tendría que acabar para el domingo en la zona de 65.100 para que digamos que, bueno, durante el fin de semana hemos recuperado ese comportamiento negativo que tuvo el viernes, ¿vale? Lo demás, bueno, hasta el viernes más o menos bien, la caída del jueves corresponde con una caída de la bolsa, sí,
pero la caída de ayer no corresponde con ninguna caída de la bolsa y es otra vez un comportamiento negativo. Aún así, estamos dibujando una figura supuestamente de hombro, cabeza, hombro invertido. Supuestamente digo porque hasta que no rompamos la resistencia no lo sabremos al 100%, pero el comportamiento de ayer, hay que decirlo, no fue el correcto, no fue el que venía siendo un comportamiento en línea con el resto de mercados. Bueno, otro asunto muy importante es el tema cuántico, que se está hablando mucho. Eh, Tenemos una serie de empresas, entre ellas MicroStrategy, que van a financiar a los desarrolladores de Bitcoin para que lleven a cabo una solución para que Bitcoin sea seguro frente a ordenadores cuánticos. Entonces, nos dice aquí Bitcoin y la carrera postcuántica. ¿Quién pone dinero y cuánto? Empresas, fondos de riesgo y organizaciones sin fines de lucro destinan recursos a preparar a Bitcoin ante un eventual ataque cuántico. Nos dice, 9 firmas comprometieron hasta 15 millones de dólares en 3 años para el desarrollo cuántico de Bitcoin. Coinbase, ARK Invest estiman en 35% la porción de Bitcoin expuesta a los ordenadores cuánticos. Es decir, hay un 35% de las monedas estarían expuestas a ataques cuánticos. Las que están expuestas son las direcciones públicas que se conocen. Las que no se conocen, no se han publicado nunca en Internet, no estarían expuestas, en teoría, es lo que he leído yo, ¿eh? En las últimas semanas, distintos actores del ecosistema Bitcoin anunciaron programas de financiación dirigidos a la seguridad postcuántica de la red. Empresas, fondos de capital de riesgo y organizaciones sin fines de lucro coinciden en que la amenaza no es inmediata, pero sostienen que la preparación técnica debe comenzar ahora, porque la preparación técnica llevaría años llevarla a cabo, porque no solo es que los desarrolladores implementen algo que sea resistente a los ordenadores cuánticos, sino que las direcciones estas que tienen los Bitcoin, que son sensibles a ataques cuánticos, deben mover esos Bitcoin a las nuevas direcciones que sean resistentes a ordenadores cuánticos. O sea, no es solo cuestión de que el protocolo se prepare para eso, sino que los usuarios también tendrán que hacer algo proactivo para que esas direcciones antiguas ya no se utilicen y Bitcoin se mantenga en estas direcciones nuevas que sean resistentes a ordenadores cuánticos, ¿no? Así que bueno, hay que hacerlo desde ya porque entre que se prepara la solución, se llega a un acuerdo, todo el mundo más o menos está de acuerdo en qué hacer con las billeteras perdidas, etcétera, pues puede durar mucho tiempo, ¿no? Y los ordenadores cuánticos, pues están a años todavía de distancia, bastantes años seguramente, quizás 5, 7, 8, 10 o más, pero si no te pones las pilas desde ya, pues puede llegar el momento en el que te pille el toro y no te dé tiempo a hacerlo de manera ordenada y segura, ¿no? Entonces, bueno, pues comienza ahora, como dice ahí. El movimiento más reciente ocurrió el 23 de julio cuando 9 firmas institucionales lanzaron un consorcio dedicado a este objetivo. Días antes, Galaxy Digital había anunciado su propio programa de subvenciones. A esto se suma una ronda de inversión de una startup especializada y el trabajo continuo de organizaciones que financian a desarrolladores de Bitcoin Core. Según el comunicado oficial de Strategy, la empresa con más Bitcoin en reserva del mundo, el Bitcoin Security Consortium, está integrado por Anchorage Digital, ARK Invest, BlackRock, Block, Blockstream, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Galaxy y la propia Strategy. Sus miembros comprometieron de forma independiente un total agregado de 15 millones de dólares a lo largo de los próximos 3 años. El fondo no está mancomunado, cada miembro dirige su propia financiación a los desarrolladores, investigadores u organizaciones que elija. La coordinación diaria del grupo recae en Mike Smith, director ejecutivo de Brink, una organización sin fines de lucro que financia a desarrolladores de código abierto de Bitcoin, quien cumple ese rol de forma voluntaria. ¿Vale? Así que bueno, pues esa es la noticia de estos últimos días, que van a financiar a los desarrolladores de Bitcoin para que trabajen en una solución postcuántica que pueda servir para que Bitcoin no tenga problemas con los ordenadores cuánticos. Y en línea con eso, tenemos que nos dice Charles Edwards,
en línea con lo de los ordenadores cuánticos, que una hoja de ruta cuántica impulsaría el Bitcoin mucho más alto. Según Charles Edward, una hoja de ruta para el desarrollo de Bitcoin que aborde los riesgos de la computación cuántica podría provocar un aumento de precio de 2 dígitos muy probablemente, o sea, muy rápidamente, perdón. Nos está hablando también más abajo en este artículo que cree que el valor, em, justo de Bitcoin está un 40% por debajo de su valor justo, ahora mismo. O sea, el valor justo de Bitcoin estaría para esta persona, para Charles Edwards, de Capioli Investment, estaría ahora mismo pues muy cerquita de los 110.000 aproximadamente. ¿Vale? Ese es el valor que cree que es justo esta persona. Y nos habla de eso, de subidas de 2 dígitos, o sea, de más de un 10%, aunque pueden ser, 2 dígitos pueden ser un 10% o un 90%, no se sabe. Si hay una ruta clara, hoja de ruta clara sobre la solución para que Bitcoin sea resistente a ordenadores cuánticos. Eso nos dice que puede haber una subida rápida. Veremos a ver, ¿no? Puede que sí. Evidentemente todo lo que sea quitar incertidumbres suele ser bueno para los mercados, para cualquier activo en general, ¿no? Entonces, bueno, si hay una ruta clara que te dice, bueno, en no sé cuántos meses ya vamos a tener la solución, en no sé cuánto, en un año y medio vamos a tener ya el consenso para hacerlo y en 3 años ya va a estar implementado. Si te dicen eso, te quitas una incertidumbre muy grande de en medio sobre la seguridad de la red y es posible que tengamos una subida. Sí, yo coincido. Lo que no sé es de cuánto sería la subida, porque no sé cuánto están penalizando Bitcoin por el tema cuántico. Pero es evidente que cuando te quitas una incertidumbre, pues algo subiría. Y no sé si me olvida algo más que comentaros. Esto era lo del grupo que financiaba la tecnología postcuántica. La Clarity ya hemos comentado. Sí, os comento esto último antes de entrar en el análisis. Bitcoin cae por debajo de los 64.000 dólares a medida que el alza de los rendimientos de los bonos estadounidenses aumenta las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Esta es otra también. Si, si se suben los tipos, malo para todo el mercado. Y esto es lo peor de todo porque este es el verdadero ciclo. O sea, el ciclo es el de los tipos de interés. No hay un ciclo de 4 años, no hay un ciclo de 5, ni de 6, ni de 7. El ciclo va según los tipos de interés. Si al de X años, 3, se produce un cambio de política monetaria, ahí es donde empieza un ciclo. Si al de 5 años se produce un cambio de política monetaria, ahí es donde empieza el ciclo. Y este es el verdadero problema de Bitcoin, que la gente se piensa que estamos haciendo un ciclo. No estamos haciendo un ciclo, estamos en una caída por pérdida de interés porque los inversores se han ido a la inteligencia artificial. El ciclo empieza cuando haya un cambio de política monetaria importante. Entonces estamos en ese riesgo de que ocurra ese cambio de política monetaria. Si no se produce ese cambio de política monetaria y nos deja rebotar lo suficiente como para acercarnos a la zona de los 100.000, aunque hubiese este cambio de política monetaria, si nos pilla en 100.000, pues es posible que los 60.000 o los 57.000 y pico que han sido mínimos aguanten como mínimo. Pero si esto nos pilla ahora, es decir, esperemos que no se produzcan esas subidas de tipos de interés, pues entonces ahí es donde empezaría realmente el ciclo bajista. Ahí es donde empezaría a contar esos meses que dura un ciclo bajista y no desde el 126.000, ¿vale? Porque ahí no inicia ningún ciclo de ningún tipo. Ahí es una caída de Bitcoin por pérdida de interés por parte de los inversores que se van a otro activo como la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces espero que no nos pille esto. Espero que estas probabilidades de subida de tipos de interés se disipen en los próximos días cuando el precio del petróleo vuelva a caer. Pero es lo que ha hecho caer a Bitcoin ayer. El miedo a eso, a que de repente pues cambie la política monetaria y nos deje sin la recuperación que estamos intentando trabajar, ¿no? Con esa figura de vuelta que estamos intentando hacer. Por eso es importante, como digo, que nos comportemos mejor que la bolsa en los próximos 3, 4 meses, porque si somos capaces de hacer eso y más o menos se sigue manteniendo los tipos de interés en este nivel y no
y el petróleo baja un poco y los siguientes 3 o 4 meses avanzamos hacia niveles de 80.000 o lo que sea, pues tenemos ahí un margen importante para resistir luego una época negativa que podamos llegar a tener por cambio de política monetaria, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir vigilando esa posible figura de hombro cabeza hombro invertido. La vela semanal no va muy bien en este caso, la mensual sigue bien, no hay mucho cambio en la mensual, no se nota mucho esa caída de esta semana, pero la semanal no va bien. Esta semana iba muy bien durante la semana, estábamos a punto de romper resistencias importantes y sin embargo nos hemos ido para atrás. Fijaros que la resistencia de los cuerpos de vela en gráfico semanal está aquí, en la zona de 65.700 aproximadamente, y hemos estado por encima de ese nivel esta semana, pero estamos cerrando claramente por debajo. Así que mientras no superemos ese nivel, que no solo son estas 2 semanas del 8 de junio y del 15 de junio, que es esta zona de suelo, toda la zona de suelo que hicimos en febrero, marzo, los cuerpos de vela coinciden con ese punto, con los 65.700, 800, por ahí, esa zona es clave superar ese nivel si queremos empezar a recuperar. Así que de momento hemos fallado en el primer intento, pero bueno, tenemos que seguir esperando a ver si se confirma esta figura de hombro cabeza hombro invertido. Si se confirmase esa figura, entonces sí romperíamos esa zona, tanto en diario como en semanal, y sí que tendríamos una posibilidad de salir de este agujero en el que nos hemos metido desde hace meses, ¿no? En gráfico horario fracasamos también ayer, como dijimos, en romper esta línea verde, y hasta que no la rompamos no retomaremos los movimientos alcistas, y de hecho nos hemos alejado muchísimo de esa línea verde. O sea, simplemente rebotar hasta esta línea verde durante el fin de semana ya sería muy positivo, porque estamos hablando de que se iría cerca de los 65.000 de nuevo. Pero estamos muy lejos ahora mismo, muy lejos de que se produzca ese rebote. Y en cuanto a el resto de mercado, las altcoin, vamos a ir viendo. En el caso de AVE, como veis, está corrigiendo un poco, pero mantiene bastante subida desde la zona de mínimos. Cardano vuelve a ir hacia abajo, vuelve a acercarse a los mínimos. Está bastante muerto Cardano, ya lo llevo diciendo bastante tiempo. BGB recuperando. Yo creo que el mercado intuye que pronto tendrán la licencia MiCA. Ya os comenté ayer de BGB. BNB subiendo también un 0,17%. Supongo yo que también estará haciendo su trabajo. No están diciendo nada porque no quieren que les vuelvan em, a tirar para atrás políticamente desde el Banco Central Europeo el trabajo que estén haciendo para conseguir su licencia en el país que sea. No lo han dicho precisamente por eso, para que no haya interferencias. Ethereum se mantiene bastante bien, aguanta el tipo. Solana, de momento por debajo de la zona de resistencia de los 0,0012 y se ha ido para atrás. Acusa el buen momento que tiene Ethereum y por eso se cae. Al final son competencia claramente. Tron ha recuperado la línea de tendencia. Ayer hablábamos de la importancia de entender qué es la tendencia y qué son las líneas de tendencia porque son dos cosas diferentes. Y como no rompió los mínimos anteriores, pues sigue manteniéndose alcista. XRP bajando otra vez muy cerca de los mínimos. Y Zcash va cada vez aumentando la velocidad de caída. Tampoco ha roto los mínimos anteriores, entonces tampoco, hasta que no lo rompan, no hablaremos de cambio de tendencia, pero si cerrase un día por debajo de los 0,005928, que es este punto que estoy marcando con el ratón, pues se nos desplomaría bastante fuerte. Así que mucho cuidado con Zcash, que para mí está muy inflada ahora mismo, seguramente de las que más infladas estén. Y dejamos el mercado ahí con Bitcoin en 64.000 y con el trabajo por delante del fin de semana de ir hacia la zona de los 65.000 si queremos que el mercado vuelva a darnos una señal de que no está mal, de que ha sido un día puntual el viernes, que no ha habido problemas adicionales y que bueno, que simplemente ha corregido para hacer esa figura de hombro que nos falta ahí en esa derecha del gráfico, ¿no? Pero si no es así, si nos seguimos comportando la semana que viene otra vez peor que la bolsa, pues las cosas habrán vuelto
a la situación mala que teníamos antes de iniciar este mes y no sería nada positivo. Así que fin de semana clave, también como empiece el lunes importantísimo y ya iremos viendo luego el resto de la semana cómo se comporta el mercado. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.